El libro de oro de la verdadera vida cristiana, por Juan Calvino. Capítulo 5. El uso correcto de la vida presente. Evitemos los extremismos. La palabra de Dios apunta al cielo como nuestra meta, de forma que nos instruye en el uso correcto de las bendiciones terrenales. Este tópico no debería ser desestimado en un estudio sobre las reglas de la vida. Si hemos de vivir, hemos de usar también los instrumentos necesarios para preservar la vida. No podemos ni aún evitar aquellas cosas que sirven más bien a nuestros placeres que a nuestras necesidades, de manera que debemos usarlas con una conciencia pura y observando la moderación, ya sea que nos refiramos a una o a la otra. Esto es lo que prescribe el Señor en su palabra cuando enseña a sus siervos que la vida presente es como un peregrinaje en el cual están viajando de paso hacia el reino celestial. Aunque esta tierra es solo el vestíbulo del cielo, debemos sin ningún lugar a dudas hacer uso de sus bendiciones, de manera que en lugar de demorarnos durante este viaje, nos encontremos asistidos por ellas. No es pues sin razón que el apóstol Pablo nos aconseja hacer uso de este mundo como si no lo usáramos y comprar posesiones con el mismo estado de ánimo que cuando las vendemos. Puesto que les insinúa esta pregunta y corrernos del peligro de caer en dos errores opuestos, intentemos proceder en un terreno firme, de modo que evitemos los dos extremos. Algunas personas buenas y santas han visto cómo la intemperancia y la vida lujuriosa conducen al hombre a derribar una y otra vez cualquier barrera de restricción, a menos que éste sea frenado por una extrema severidad. En su deseo de corregir este mal tan pernicioso, dichas personas adoptaron el único método que según ellos encajaba en estas circunstancias: permitir las bendiciones terrenales solamente cuando fueran una necesidad absoluta. Este consejo mostraba las mejores intenciones, pero era demasiado rígido, ya que sus defensores cometieron el peligroso error de imponer en las conciencias de los demás unas reglas más estrictas que aquellas expresadas en la palabra del Señor. Restringiendo al pueblo dentro de las demandas de la absoluta necesidad, se abstuvieron de todo lo que les fue posible. De acuerdo a lo que ellos afirman, es apenas permisible comer o beber nada, sino pan y agua. Otros siguen una rigidez aún más absoluta, como Crates de Tebas, de quien se dice que tiró sus tesoros al mar por el temor de que si no eran destruidos, él mismo sería arruinado por ellos. Por otra parte, hoy día hay mucha gente que busca un pretexto para excusar su intemperancia en el uso de las cosas externas, y que sin embargo es totalmente indulgente en las concupiscencias de la carne. Esta gente toma por hecho que la libertad no debe ser restringida por ninguna clase de limitaciones, pero nosotros no podemos estar de acuerdo con este pensamiento. Su proclama dice que todo debe dejarse a la conciencia de cada individuo para usar según lo que cada uno piensa para sí. Debemos dar por sentado que en realidad este pensamiento no es correcto. Tampoco es justo vincular la conciencia de los demás con estas reglas tan duras. Sigamos en nuestra conducta los principios generales que la Escritura establece para el uso de ciertas cosas. Las cosas terrenales son regalos de Dios. El primer principio a considerar es que si los dones de Dios son dirigidos al mismo propósito para el cual fueron creados y destinados, no pueden manejarse equivocadamente. Él no ha hecho las bendiciones terrenales para nuestro perjuicio, sino para nuestro beneficio. Nadie, por consiguiente, puede observar regla más correcta e indicada que la fiel observancia de este propósito. Si estudiamos, por ejemplo, el motivo por el cual Dios ha creado distintas clases de alimentos, encontraremos que su intención era no solo proveer para nuestras necesidades, sino igualmente para nuestro placer y deleite. Al darnos los materiales necesarios para vestirnos, no solo tuvo en mente nuestras necesidades, sino también el decoro y la decencia. En las diversas hierbas, árboles y frutos, que son útiles de varias maneras, el Señor quiso agradarnos haciéndolos con líneas armoniosas y aromas agradables. Si esto no fuera verdad, el salmista no habría enumerado entre las bendiciones divinas el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Las Escrituras declaran que Él nos ha dado todas estas cosas con el propósito de que podamos alabar su bondad para con nosotros. Aún las propiedades naturales de todo lo creado señalan para qué propósito y hasta qué grado nos es lícito usarlo. ¿Habría creado el Señor algo tan atractivo a nuestros sentidos como la belleza de las flores y puesto en nuestro ser el sentido del olfato para que pudiésemos disfrutarlas? ¿No ha hecho el Señor los colores de manera que aún es aún más maravilloso que el otro? ¿No lo ha conferido el oro y la plata, al marfil y al mármol, una belleza que les hace más preciosos que los otros metales o piedras? En una palabra, ¿no ha hecho Él los elementos de su creación dignos de nuestra atención para que tengamos aún mucho más que aquello que cubra nuestras necesidades? La verdadera gratitud nos limitará a cometer abusos. A menos que sea absolutamente necesario, descartemos por lo tanto la filosofía inhumana que nos permite hacer uso de la creación.
Una noción tan maligna nos priva del legítimo disfrute de la bondad de Dios. Realmente es imposible aceptar un pensamiento así, pues nos veríamos privados de todos nuestros sentidos y seríamos reducidos a una mole de granito insensible. Por otra parte, debemos con igual celo luchar contra los deseos de la carne, pues si no los restringimos con firmeza, acabarán transgrediendo todos los límites. Como ya hemos observado, la licencia tiene sus defensores. Hay gente que bajo el pretexto de la libertad no se priva de nada. Primeramente, si deseamos refrenar nuestras pasiones, debemos recordar que todas las cosas nos han sido dadas con el propósito de que podamos conocer y reconocer a su autor. Nuestro deber es alabar su bondad para con nosotros en todo aquello que Él ha creado y ser agradecidos. Pero, ¿qué será de nuestra acción de gracias si somos indulgentes en el uso de algunas cosas, de forma tal que nos convertimos en personas holgazanas para llevar a cabo nuestros deberes de devoción o aquellos que corresponden a nuestro trabajo? ¿Dónde está nuestro reconocimiento de Dios si los excesos de nuestro cuerpo nos llevan a las más viles pasiones e infectan nuestras mentes con la impureza, de modo que no podamos ya distinguir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Dónde está nuestra gratitud hacia Dios por el vestir si nos admiramos a nosotros mismos y despreciamos a otros por poseer vestidos más suntuosos que ellos? ¿Dónde está nuestro decoro si usamos nuestros vestidos elegantes y hermosos para deleitarnos en la lascivia? Muchas personas que se empeñan en ir tras los placeres de esta vida hacen que sus mentes se vuelvan esclavas de ellos. Algunos se deleitan tanto con el mármol, el oro y las pinturas que se vuelven como estatuas, parecen haber quedado paralizados entre los ricos metales y empiezan a parecerse a ídolos de colores. El sabor de los alimentos y la dulzura de los aromas hacen que algunas personas se vuelvan tan tontos que pierden el gusto por las cosas espirituales. Esto vale también para el abuso de todas las otras cosas naturales. Por lo tanto, está claro que el principio de la gratitud debería frenar nuestros deseos de abusar de las bendiciones divinas. Este principio confirma la regla de Pablo que dice: «Y no hagáis caso de la carne para satisfacer sus concupiscencias». Si damos rienda suelta a nuestros deseos naturales, estos traspasarán todos los límites de la templanza y la moderación. Vivamos con moderación. No hay camino más directo a la gratitud que quitar nuestros ojos de la vida presente y meditar en la inmortalidad del cielo. De esto se derivan dos grandes principios. El primero es que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no la disfrutasen. El segundo es que debemos aprender a sobrellevar la pobreza quieta y pacientemente y disfrutar de la abundancia con moderación. Aquel que nos ordena que usemos este mundo como si no lo usásemos, no solamente nos prohíbe toda falta de moderación en comer y beber, en los placeres indecorosos y excesivos, en la ambición, el orgullo y la fastuosidad en nuestro hogar, sino en cada cuidado y afecto que haga disminuir nuestro nivel espiritual o que amenace con destruir nuestra devoción. En los tiempos antiguos, Cato observó que había una gran preocupación por la apariencia exterior del cuerpo, pero un gran descuido en la observancia de las virtudes. También hay un antiguo proverbio que nos recuerda que aquellos que ponen mucha atención al cuerpo generalmente descuidan el alma. De modo que, aunque la libertad de los creyentes en cuanto al uso de las cosas externas no puede ser restringida por reglas rígidas y extremistas, sin embargo, y para que seamos lo menos indulgentes posibles, esta libertad ha de estar sujeta a la ley de Dios. Por el contrario, debemos de forma continua y con toda resolución ejercitarnos para quitar en medio de todo aquello que es superfluo y evitar todo despliegue vano de lujo. Cuidemos de convertir en piedra de tropiezo cualquier cosa que el Señor nos dé para enriquecer nuestra vida. Seamos pacientes y contentémonos bajo las privaciones. El otro principio es que la gente pobre debería aprender a ser paciente bajo las privaciones para no encontrarse atormentada por una excesiva pasión a las riquezas. Aquellos que observan esta moderación no han hecho poco progreso en la escuela del Señor, y los que no han avanzado de esta forma en la vida espiritual han dado pruebas muy escasas de su discipulado en Cristo. La pasión por las cosas terrenales no solo está acompañada de otros vicios, sino que aquel que es impaciente bajo la privación manifestará el vicio opuesto cuando esté en medio del lujo. Esto significa que aquel hombre que se avergüenza de una vestimenta sencilla estará orgulloso cuando luzca una costosa. La persona que no está contenta con una comida sobria se siente incómoda porque desea un manjar suculento, y cuando tenga una oportunidad manifestará su temperamento irascible. Aquel que está inquieto e insatisfecho por estar viviendo con privaciones y humildad no será capaz de guardarse del orgullo y la arrogancia cuando disfrute de la opulencia. Por lo tanto, dejad que aquellos que quieran ser sinceros en su devoción traten fervientemente de seguir el ejemplo apostólico. Sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto. Lo mismo de estar saciado que de tener hambre. Lo mismo de tener abundancia que de padecer necesidad.
La Escritura también menciona un tercer principio mediante el cual se limita el uso de las cosas terrenales, y ya lo hemos mencionado al hablar de los preceptos de la autonegación. Puesto que todas las cosas nos son dadas por la divina bondad para nuestro beneficio, al mismo tiempo se convierten en depósitos confiados a nuestro cuidado, de los cuales un día tendremos que dar cuentas. Debemos manejarlas entonces de tal manera como si incesantemente oyésemos la siguiente advertencia: presenta las cuentas de tu administración. Recordemos también quién es el que demanda estas cuentas. Es aquel que nos recomienda de forma tan especial guardar la sobriedad, la frugalidad y la modestia. Es también el que aborrece los excesos, el orgullo, la arrogancia y el exhibicionismo. Es aquel que no aprueba el manejo que hacemos de sus bendiciones, a menos que seamos motivados por el amor. Es quien de su propia boca condena todos los placeres que nos alejan de la castidad y la pureza y que nos convierten en seres tontos y necios. Sed fieles a vuestro llamamiento divino. Finalmente, sepamos que el Señor nos ordena que seamos fieles a nuestro llamamiento en todas las acciones de nuestra vida. Él sabe que la mente humana arde con inquietud y que su ambición de abrazar los bienes de este mundo es insaciable. Por lo tanto, y para prevenir esta confusión producida por nuestra propia locura, ha señalado a cada uno sus deberes particulares en las diferentes esferas de la vida, y para que nadie pueda ir más allá de los límites establecidos, ha llamado a tales esferas de la vida vocaciones o llamamientos. El Señor nos ha asignado un lugar a cada uno, de manera que no tengamos incertidumbre durante los días de nuestra vida. Esta distinción es tan necesaria que a sus ojos todas nuestras acciones son medidas por ella, y a menudo esta medida difiere bastante del juicio o la filosofía humana. Aún entre los filósofos no hay heroísmo más grande que liberar al propio país de la tiranía. Sin embargo, la voz del juez celestial condena abiertamente al hombre que mate a un tirano. No está en nuestro plan enumerar ejemplos, pero contentémonos con saber que nuestro llamamiento divino es el principio y base de un comportamiento justo para cada caso. Aquel que sobreestime su llamamiento nunca mantendrá el sendero correcto en los deberes de su trabajo. Tal vez algunas veces pueda tener éxito en hacer alguna cosa que aparente ser digna de alabanza, pero aunque pueda parecer bueno a ojos de los hombres, no será aceptable ante el trono de Dios ni habrá consistencia en las demás partes de su vida. Por lo tanto, regulemos mejor nuestra vida, manteniendo presente nuestro llamamiento por parte del Señor. Nadie debe ser tentado por su propia jactancia a llevar a cabo nada que no sea compatible con su llamamiento, porque ha de saber que es incorrecto traspasar los límites puestos por Dios. Alguien que no esté situado en las primeras filas del deber no podrá estar satisfecho con cumplir con su tarea particular y no debe renunciar al lugar donde el Señor le ha puesto. Cuando un hombre sabe que Dios es su guía en todos los planos de su vida, aún en medio de sus trabajos, dificultades y otras cargas, siente un consuelo incomparable. El magistrado llevará todas las tareas de su oficina con mayor entusiasmo. El padre de familia cumplirá con sus deberes con más valor y ahínco. Cada persona en su respectiva esfera de vida manifestará más paciencia y se sobrepondrá mejor a las dificultades, cuidados, miserias y ansiedades de su camino cuando esté convencida de que el Señor ha puesto sobre sus hombros la tarea que le toca. Si seguimos fielmente nuestro llamamiento divino, recibiremos el consuelo de saber que no hay trabajo tan insignificante o sórdido que no sea verdaderamente respetable e importante ante los ojos de Dios.